Buen día, muchachos. Bueno, siguiendo con esto de los videos, les voy a presentar la tarea 2.4. Si recuerdan, el proceso es el proceso Haber, que es se lleva a cabo esta reacción, y una vez que se lleva a cabo la reacción, después se separa en amoníaco, que es el producto de interés, y hidrógeno, nitrógeno y argón. Se separa y se recircula, pero claro, antes de recircularlo hay que purgar porque tenemos un material inerte que es el argón. Nos dan los datos de las composiciones molares en la corriente de entrada. Nos dice que la entrada al reactor tiene el 79.52% de hidrógeno, y nos dice también que del separador sale una composición de hidrógeno, o la salida tiene una composición de hidrógeno del 80.01%. Bien. Las preguntas que nos hacen, que es cuántos moles se reciclan, cuántos moles se purgan y cuál es el porcentaje, cuántos moles se reciclan y cuántos moles se purgan, lo pide para una base de cálculo de 100 moles. Entonces ya sabemos que esta corriente tiene un valor o corresponde a 100 moles. Entonces vamos a resolverlo. Lo primero que hacemos es nombrar las corrientes. Vamos a poner que A es igual a 100 moles, B que sea la del reactor, C la de salida del separador, D la salida de amoníaco, E la salida del separador, F la purga y G la recirculación. Como nos preguntan cuántos moles se reciclan, entonces estamos buscando G. Cuántos moles se purgan correspondería a buscar F, y cuál es el porcentaje de conversión de hidrógeno en un paso, o sea, la F del hidrógeno. ¿Ok? Bueno, lo recomendable es hacer un balance global por... y bueno, ustedes escogen el método. En este momento yo voy a hacer por especies atómicas. Voy a resolver. Podrían resolverlo también por especies moleculares o por grado de avance, bien sus tareas que ocuparon otros métodos, y es igual de válido. Yo lo voy a resolver en este momento por especies atómicas. Global, voy a hacer aquí un dibujo aún más feo que el anterior. Tendríamos una entrada, que sería la de A, y va a salir D, y va a salir F. Global sería todo esto. ¿Ok? Entonces, sé las concentraciones, sé que A vale 100 moles, sé que la composición es 0.7516 de hidrógeno, 0.2457 de nitrógeno y 0.0027 de argón. Sé, bueno, en F solo sé que sale hidrógeno, nitrógeno y argón, y sé que aquí sale amoníaco. Ahora, nos dice el problema que el 0.8001% de esta composición, de esta corriente E, es hidrógeno. Aquí esto es un divisor. E se divide en G y en F. Por lo tanto, este 0.8001 también es la corriente del hidrógeno en la corriente de purga y en la corriente que se recircula. ¿Ok? Entonces aquí yo sé que la composición de hidrógeno es 0.8001. Ahora acuérdense, aquí no se vale decir que A es igual a D más F. Esto no es cierto porque tenemos aquí reacción química. Bueno, entonces lo vamos a hacer por especies atómicas. ¿Se acuerdan? Por especies atómicas lo que entra es igual a lo que sale. Y lo vamos a hacer para cada una de las especies. O sea, vamos a hacer un balance para hidrógeno, un balance para nitrógeno y un balance para argón. Y lo planteamos. ¿Cómo? Bueno, pues entran 2 moles de hidrógeno, lo multiplicamos por la fracción, que es 0.7516, por la corriente, que son 100 moles, y esto es todo lo que entró, es igual a lo que sale. Y tengo aquí 2 salidas, en las que tengo hidrógeno.
son 3 moles de hidrógeno que salen en D, la composición es 1 o 100%, más 2 moles de hidrógeno por la fracción que es 0.8001 por F. Bien. De una vez, a ver, voy a multiplicar 2 por 0.7516% y son 150.32. Esto es igual a 3D más 1.6002 de F. Vamos a ponerle de una vez 1. Para nitrógeno, en nitrógeno están entrando 2 moles, lo multiplico por la fracción que es 0.2457 por 100, es igual, y sale nitrógeno aquí y aquí. Sale 1 mol de nitrógeno en D, más 2 moles de nitrógeno por la fracción de nitrógeno, que no sé, la voy a dejar expresada, Y de nitrógeno en F, por la corriente F. Entonces aquí quedaría 49.14 es igual a D, más 2 veces la Y del nitrógeno en F por F. ¿Ok? Esta va a ser mi ecuación 2. Para argón, entra argón y sale solo aquí argón. Entonces, ¿cuánto entra? Entra 1 mol por la fracción que es 0.0027 por la corriente 100 es igual a la fracción de argón en F por F. ¿Ok? Y esta es mi tercera ecuación. Hay una cuarta ecuación. La suma de todas las fracciones es 1. Entonces yo puedo plantear como que 0.8001 más la Y del nitrógeno en F más la Y del argón en F tiene que ser igual a 1. De aquí podría yo despejar la Y del argón como 1 menos 0.8001 menos la Y del nitrógeno en F. Entonces, la Y del argón en F sería 0.1999 menos la Y del nitrógeno en F. Bien. Ahora, si la Y del argón es esto, yo puedo despejar de la ecuación 2, de esta, la Y del nitrógeno en F, y me quedaría 49.14 menos D sobre 2 veces F. Y ya tengo cuánto es la Y del nitrógeno, cuánto es la Y del argón. Puedo también plantear que en 3, que 0.27, aquí, en 3, en esta, 0.27 por, es igual porque es 1 por 0.0027%. 0.27 es igual a la Y del argón, que es 0.1999, menos la Y del nitrógeno, que es esto, 49.14 más D, porque es menos por menos, entre 2F por F, por esta F, y tengo una igualdad en términos de D y F. Entonces, tengo 0.27 es igual a 0.1999 F menos 24.57 más 0.5 D. De aquí puedo despejar D en términos de F. Me va a quedar D es igual a 49.68 menos 0.3998 F. ¿Ok? Y aquí tengo otra ecuación en términos de D y F, entonces puedo sustituir en 1. 150.32 es igual a 3 por D, que es 49.68, menos 0.3998 de F, más 1.6002 de F, de esta. Despejo F, y F me da 3.19 moles. ¿Ok? Una vez que tengo F, yo puedo encontrar la D en esta ecuación. Y entonces D van a ustedes encontrar que es 48.40 moles.
Bueno, también con estos dos datos yo puedo regresar y sustituir aquí y encontrar la Y del nitrógeno en F como 0.1160 y haciendo ya sea en esta o haciendo la suma igual a 1 puedo encontrar que la Y del argón es 0.0839. ¿Ok? Todos estos datos pues yo los puedo llenar o puedo ir agregándolos aquí. ¿Se acuerdan? F es lo que estábamos buscando, uno de los datos que estábamos buscando. Ahora sé que son 3.19 moles. También ya sé que D, aunque no me lo preguntan, ya sé que este es 48.4 moles y además sé la Y del nitrógeno en F, que es 0.1160, y la Y del argón, que es 0.0839. Como es un divisor, estas fracciones son las mismas aquí. O sea, yo ya sé que aquí es 0.1160 y que el argón es 0.0839 y también aquí se repiten 0.1160 y 0.0839. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es encontrar esta G, es lo otro que nos están preguntando, ¿cuánto se recircula? Para G, voy a usar otra hoja. Para G, yo puedo plantear aquí en el mezclador un balance. En el mezclador entra A, entra G y sale B. De B, que sale, yo sé que el 0.7952% es de hidrógeno. Tengo también nitrógeno y argón y no sé. Y yo sé que esta corriente G tiene 0.8001 de hidrógeno, 0.1160 de nitrógeno y 0.0839 de argón. Aquí, donde A son 100 moles, sé que entran 0.7516 de hidrógeno, 0.2457 de nitrógeno y 0.0027 de argón. En el mezclador ya no hay reacción química, entonces yo puedo resolverlo, o debo resolverlo, como un balance en el que no hay reacción química, donde se cumple que las entradas son iguales a las salidas. O sea, que 100 más G es igual a B. Y entonces puedo plantear un balance para cada uno de los componentes. Fíjense que de hidrógeno yo tengo la composición de los tres. Entonces, si yo planteo mi balance para hidrógeno, quedaría 0.7516% más 0.8001 por G es igual a 0.7952 por B. Pero B es 100 más G. Entonces puedo ponerlo así. Y ya me quedó todo en términos de G. Puedo despejar G y encontrar que es 889.79 moles. Bien. Una vez que yo sé que G es 889.79 moles, puedo encontrar B, que sería 989.79 moles. Sustituyo acá y encuentro B, que es 100 más G. Y entonces, pues ya encontré G, que es otra de las incógnitas que yo tenía que encontrar. Ya sé que G es 889.79 moles. Bien. Lo último que me preguntan es la fracción de conversión del hidrógeno. La F del hidrógeno es, y te pide esta fracción en un paso, es 1 menos N del hidrógeno a la salida del reactor entre N del hidrógeno a la entrada del reactor. A la entrada del reactor, N del hidrógeno a la entrada del reactor va a ser igual a la fracción del hidrógeno, que es 0.7952, por la corriente B que acabo de encontrar, que es 989.79 moles. ¿Ok? Y la N del hidrógeno que sale, aquí la N del hidrógeno, si se fijan, bueno, uno sería hacer el balance y encontrar C, pero no es necesario, porque se fijan que todo el hidrógeno que entra al separador sale aquí
Aquí no tengo hidrógeno, solo aquí. Entonces todo el hidrógeno que hay aquí es el mismo que el hidrógeno que hay en E. Entonces yo puedo decir que la N del hidrógeno o la cantidad de hidrógeno que sale del reactor, esto aquí a lo mejor pongo en el reactor, es igual a cuánto hidrógeno hay en E. Cuánto hidrógeno hay en E. Y el hidrógeno que hay en E, pues es la multiplicación de la fracción por la corriente E. Que tampoco sabemos. No sabemos, pero E es muy fácil de encontrar porque yo ya sé F y yo ya sé G. E es igual a F más G. Es un divisor. Entonces, E va a ser igual a F, que ya habíamos encontrado, que es 3.19, más G, que acabamos de encontrar, que es 889.79. O sea, 892.99 moles. Esto es E. Esta E, entonces ya puedo sustituirla aquí, 892.99 moles. Y entonces, estos dos datos yo los sustituyo en esta F o en esta ecuación, 1 menos 0.8001 por 892.99 entre 0.7952 por 989.79. Esto nos da 0.0922 o 9.22% de conversión en un paso.